Hola, ¿qué tal amigos de Todo Noticias Digitales? Un gusto tenerlos con nosotros en esta tarde. Ya llegamos a 15 de octubre, las 3:58 de la tarde aquí en Costa Rica. Gracias a las personas que se conectan a esta hora para conocer un poco del panorama de Nicaragua. Siempre hablando del contexto con Ricardo Somarriba en este su medio de comunicación. Recuerda que también estamos transmitiendo en cadenas o plataformas y medios de comunicación a nivel internacional. Estamos transmitiendo en Bolivia a través de Radio Top. Estamos transmitiendo en Nicaragua a través de Costal Pinolero, La Lupa, Nicaragua Comunica, Coyuntura TV y en Estados Unidos a través de TLCN USA. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy importante de cara a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Se ha ya comenzado a trabajar en un proceso solicitando la ilegitimidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recordemos que Nicaragua lleva ya 2 años de una crisis social, política y humanitaria que ha agudizado y que ha también por parte del régimen incrementado o se ha desarrollado una escalada de violencia. Los últimos hechos se registraron este fin de semana, donde oficiales de la policía sandinista, denominada así por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, agredieron en conjunto con paramilitares a Verónica Chávez, una periodista nicaragüense, miembro de 100% Noticias. Estas acciones a nivel internacional se están tomando muy en cuenta. Ya hoy leímos una declaración de Luis Almagro buscando ya una manera para solicitar la ilegitimidad del gobierno de Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para ahondar más sobre este caso, ya tenemos con nosotros a doña Aide Castillo. Doña Aide Castillo es defensora de derechos humanos y también forma parte de la agrupación Nicaragüenses en el Mundo. Muchísimas gracias, doña Aide, y bienvenida a este espacio de Todo Noticias Digital. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes y poder saludar a su audiencia también en un tema tan importante para la salida a la crisis de Nicaragua. Partamos de la primera pregunta, que es muy interesante. ¿Hay en Nicaragua condiciones para ir a un proceso electoral a pesar de la escalada de violencia y la represión que se ha presentado en el país durante estos 2 años? Mucho más antes se han presentado violaciones de derechos humanos, pero han sido durante estos 2 años consecutivos que se ha realizado esta escalada de violencia por parte del Estado de Nicaragua. Sí, en ese sentido, decir de que en Nicaragua, en este preciso momento, tal y como está la situación, asistiríamos a un baño de sangre y a un fraude electoral que solo legitimaría a cualquier cúpula, a cualquier régimen o a cualquier partido que no necesariamente goce de la legitimidad del pueblo, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de igual manera el GIEI, el MECENI, la Oficina del Alto Comisionado, han dado fe de cómo en Nicaragua lo que tenemos es un estado de sitio y un estado de excepción de facto, donde no hay ninguna libertad. En tiempos anteriores, como usted lo ha explicado muy bien, Rodrigo, aún antes de 2018 hubieron varios fraudes electorales y durante todos los procesos electorales hubieron asesinatos, hubo violencia institucional, y ahora que el país está copado de paramilitares, puede dar una idea de lo que significaría ir a elecciones en estas condiciones. Un panorama muy claro, porque usted lo decía específicamente, ir a un proceso electoral en este momento es realizar un baño de sangre. Hoy emitió una declaratoria una de los miembros opositores en Nicaragua, más adelante lo vamos a abordar, pero se ha retardado mucho la comunidad internacional también para poder accionar en contra del régimen de Daniel Ortega, o va acorde a esas solicitudes que se han venido realizando desde el exilio, y también muy poco se ha visto la participación de la oposición dentro de Nicaragua. Entonces, ¿cómo es el panorama? ¿Cómo podríamos catalogar a esta fecha, ya faltando poco para la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos? ¿Se podría ejercer presión para que se declare ilegítimo
al gobierno de Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tomando en cuenta de que ellos han permanecido durante todo este tiempo en una ilegalidad porque no han habido condiciones electorales, no ha habido unas condiciones y garantías constitucionales, no hay separación de poderes y se ha cometido consecutivamente fraudes electorales? Evidentemente que, digamos, los organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, han ido de una manera demasiado lenta. Le han dado demasiado oxígeno, oportunidades al régimen y al momento ni los buenos oficios, ni el diálogo político, ni las gestiones diplomáticas han tenido un efecto positivo en las negociaciones con el régimen de Daniel Ortega. Es cierto que 20 y 21 de octubre se realizará la Asamblea General de la OEA, donde un grupo de países ha solicitado que el tema de Nicaragua se ponga en agenda. Aquí hay toda una controversia porque ha circulado una resolución, una probable resolución, un borrador de resolución en el que prácticamente está centrada la salida a través de un proceso electoral. Como defensoras de derechos humanos, nosotros tendríamos que plantear que elegir y ser electo es un derecho humano y un derecho constitucional al que nadie puede renunciar. Pero también es cierto que para tener un sufragio libre, legítimo, se requieren determinadas condiciones y gozar de la plenitud de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tenemos en torno a esa resolución? La preocupación es que le receten al pueblo de Nicaragua que para salir del régimen necesariamente haya que ir a través de elecciones con reformas que son reformas eminentemente del ámbito técnico, cuando hablamos del padrón, cuando hablamos de la supervisión electoral, cuando hablamos de en qué términos se van a dar las estadísticas, los resultados de la votación, pero hay una serie de condiciones que son fundamentales, que no son ni arreglos electorales, ni deberían de ser objeto de negociación. Y en esto nos referimos, Rodrigo, concretamente a que previo a cualquier proceso electoral, la Organización de Estados Americanos debería exigirle al régimen, en primer lugar, la liberación inmediata de todos los presos políticos. Ningún preso político, ninguna presa política es una moneda de cambio ni debe de ser un sujeto de negociación. En segundo lugar, nosotros como nicaragüenses en el mundo, nicaragüenses en el exilio, estamos planteando que antes de que concluya el año 2020, o sea, si la asamblea culmina el 21 de octubre, que se le dé ese periodo máximo para que el régimen devuelva las libertades de movilización, de organización y de expresión, que además de liberar a todos los presos, retorne el exilio de forma segura, que además se desarme a los paramilitares, que devuelvan las organizaciones confiscadas y los medios de comunicación y que también retorne la Comisión Interamericana para que pueda verificar todo este proceso y que de no cumplirse estas condiciones está clarísimo que hay demasiados argumentos para declarar realmente ilegítimo en el ejercicio del poder al régimen Ortega Murillo. ¿Hay confianza por parte de la comunidad exiliada en cuanto al retorno seguro en Nicaragua? ¿Será que Daniel Ortega sí cumpla con lo que ustedes están solicitando o lo que vaya a solicitar la Organización de Estados Americanos? ¿O vamos a ver a un Ortega completamente cerrado, encasillado en que él está gobernando bien y que lo que dice la OEA y los organismos internacionales únicamente son aparatos de Estados Unidos, como él lo refiere, o que son aparatos del imperio, como él llama? ¿Habrá una flexibilidad por parte del régimen de Daniel Ortega para poder buscar y retornar nuevamente al orden democrático?
Sí, nosotros desde nicaragüenses en el mundo, nicaragüenses en el exilio, que hay personas del exilio, de la diáspora y varias organizaciones y territorios desde adentro de Nicaragua, incluidas organizaciones de víctimas, hemos sido bien claras en plantear. En primer lugar, ninguna resolución de la OEA va a tener, digamos, va a sacar al régimen por sí misma. Esas resoluciones son un medio del que el pueblo de Nicaragua, la oposición, tiene que tomarlo para poder ejercer las presiones suficientes, tanto por parte de la oposición dentro de Nicaragua como por parte del resto de naciones en el mundo, que así como lo ha hecho la Unión Europea, lo ha hecho Estados Unidos, Canadá, Suiza y otros estados en el mundo, puedan tomar determinaciones que le pongan presión al régimen, de manera que ninguna dictadura, y mucho menos una dictadura con el nivel de criminalidad como es Ortega Murillo, va a ceder así fácilmente. Por eso es que precisamente nosotros le decimos a la Organización de Estados Americanos que no es suficiente que esta resolución diga que se le demanda que haga reformas electorales, sino que hay que ponerle plazos concretos y además poderle decir de no cumplir con todos estos requisitos antes de que culmine el año 2020, se le va a declarar ilegítimo en el ejercicio del poder. La ilegitimidad tampoco resuelve en sí misma. La ilegitimidad es un medio que también sirve, por ejemplo, para decirle al sistema de integración centroamericano, señores, mire, un organismo multilateral regional ha declarado ilegítimo al régimen. ¿Por qué lo siguen invitando a la cumbre de presidentes? ¿Por qué siguen asistiendo a Naciones Unidas? Entonces son esos instrumentos. Pero aquí hace falta, como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, un plan de presiones internas y externas de forma concatenada, simultáneas, para poderle poner la suficiente presión al régimen, presión que en este momento está un poco más desde afuera y probablemente el pueblo de Nicaragua ya ha hecho todo lo suficiente. Es muy difícil construir oposición en semejantes condiciones de represión. Pero también es cierto que tenemos una gran debilidad porque la oposición está muy poco cohesionada, muy poco organizada, con una diversidad de voces que la comunidad internacional no sabe cuál es el interlocutor real. Hay entonces una contradictoria sobre el discurso que se habla a nivel internacional en cuanto a los exiliados con el discurso que hay de manera interna. Bueno, yo diría que, bueno, nunca va a ser comparable porque la situación que se está viviendo dentro de Nicaragua, yo tengo que decir con toda humildad que admiro al pueblo de Nicaragua, admiro a las víctimas, admiro a los familiares de presos y cómo no va a ser un gran ejemplo para nosotros cómo los presos políticos han surcido su boca, están amenazando con surcir sus párpados y todo lo demás. Pero también es importante reconocer que la diáspora nicaragüense desde 2018 ha hecho un papel extraordinario. Y ya no digamos el exilio, que el exilio no ha sido una opción, ha sido algo que nos expulsaron de Nicaragua precisamente porque había que resguardar la vida y también por la beligerancia. Prácticamente todo el exilio ha sido pues estos más de 140,000 personas que han tenido una participación extraordinaria también en la rebelión de abril. Y estamos pues pagando en alguna manera ese precio, ¿no? De haber
también luchado junto al pueblo de Nicaragua. De manera que yo creo que aquí todo el mundo está jugando un papel importante, somos complementarios y de eso es lo que nosotros hablamos, de buscar cómo trabajar juntos, los de adentro con los de afuera, en todo esto presiones que estamos haciendo para que seamos mucho más efectivos que lo que hemos sido hasta ahora. Muy importante esta parte porque hablando de esta resolución que ha puesto nuevamente a Nicaragua en la palestra de este órgano internacional, muchos están diciendo de que se necesitan 24 votos para poder declarar ilegítimo. Sin embargo, con la resolución que emitió el año pasado la OEA para declarar ilegítimo el periodo del gobierno del dictador Nicolás Maduro, únicamente se necesitaron 19 votos. Entonces, ¿qué acciones hay de manera interna o qué probabilidades hay para que se vote a una resolución? ¿Qué impedimentos también pueden haber dentro de la OEA para que se pueda votar esta resolución y declararse ilegítimo a Daniel Ortega y Rosario Murillo? Yo creo que el pueblo de Nicaragua tiene que tener la claridad de que quienes toman decisiones dentro de la Organización de Estados Americanos son los mismos gobiernos. El presidente Bukele, por poner un ejemplo, el presidente Orlando de Honduras, o sea, todo esto a través de sus cancilleres. Nosotros, como defensores de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, la Unidad Nacional, todo eso nosotros vamos, tocamos puertas, hacemos cabildeo, pero finalmente la principal decisión la toman los mismos gobiernos de la región, en este caso de América. En este sentido, es cierto, se requieren 24 votos, pero para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática, que a lo que hace alusión es a la suspensión del gobierno de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, cuando hablamos de declararlo ilegítimo en el ejercicio del poder, no se necesitan 24 votos porque, como usted bien lo ha dicho, en el caso de Venezuela se le suspendió, hubieron sesiones de 18 votos, de 17, de 19 votos, de manera que declarar ilegítimo al régimen si no cumple de aquí a diciembre con devolver todas las libertades, suspender el estado de sitio en el que tiene a Nicaragua y el estado de excepción, y si no libera a los presos, eso más bien es una voluntad política de los estados. Entonces, en este sentido, es muy importante que nosotros sigamos apelando a la comunidad internacional de que tiene que elevar la parada, y tal como lo dijo el señor Almagro en este pronunciamiento del día de hoy, él habla de que le pide a la Asamblea General una resolución suficientemente consistente. Entonces, para nosotros lo que pedimos es que ya pasen de declaraciones, de llamamiento, y que pueda haber ya una resolución que le ponga plazos concretos, y que de no cumplirlo, en realidad pues aquí ya está de sobra comprobado de que este régimen es ilegítimo de origen, pero lastimosamente la OEA reconoció esas elecciones, aunque hubieron asesinatos y violencia política, y todo el mundo sabe que es ilegítimo en el ejercicio del poder. Y máxime que en este pronunciamiento también la Secretaría General de la OEA dice claramente que hay un rompimiento del orden constitucional y que además ya se volvió una práctica seguir rompiendo el orden, que son elementos suficientes hasta para aplicar el artículo 21 de suspensión del régimen Ortega Murillo de la OEA. Quiero tocar un aspecto muy importante, pero quiero detenerme antes de tocar ese aspecto. ¿Qué pasa luego de que haya una suspensión, o más bien que haya una declaratoria de que el gobierno de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sea ilegítimo? ¿Qué procede en cuanto al ámbito internacional, a las relaciones internacionales, a las relaciones consulares y todos estos aspectos que tienen que ver
estos aspectos que tienen que ver precisamente con la diplomacia internacional que relaciona en este momento a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sí, en ese sentido es muy importante decir de que al declarársele ilegítimo, cada uno de los estados nacionales tiene la libertad de poder proceder con todititas las medidas de las que disponen los diferentes países para ir cercando, digamos, al régimen Ortega Murillo. En este sentido, nosotros hemos visto cómo se le sigue dando préstamos, por ejemplo, préstamos que todo el pueblo va a tener que pagar. Hemos visto que sigue haciendo compras de pertrechos militares para la Policía Nacional, sigue reprimiendo, sigue usando también una cantidad de recursos, incluido Taiwán le ha proporcionado recursos. Al declarársele ilegítimo sería un medio para poder interpelar al sistema de integración centroamericano, a los estados, a los países, de que procedan conforme este mecanismo. El pasado, ahora sí vamos a pasar a este punto porque es un punto muy interesante. El pasado 28 de septiembre, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una resolución, un fallo, donde ya no consideran la reelección indefinida como un derecho humano. Este fallo se le aplicó a Evo Morales y por eso pudo él ejercer en medio de todos los fraudes electorales que hubo en Bolivia, pero pudo ser candidato nuevamente hacia la presidencia de su país de origen. Una vez realizado este fallo y que la Corte Interamericana ya lo emitió, es un hecho de que Daniel Ortega va como candidato eterno nuevamente a el partido del Frente Sandinista, que a mi parecer ya debería de haber un proceso para declararlo como una organización terrorista, porque es una organización política que ha ejercido terror al pueblo de Nicaragua, pero yendo Daniel Ortega a un proceso electoral donde no hay garantías constitucionales y se reelige nuevamente como candidato a su partido político, ¿de qué manera se podría aplicar este fallo? ¿Se podría ser un argumento más para decir Daniel Ortega, a pesar de que hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde quita la reelección indefinida como un derecho humano, lo volvió a hacer, vuelve a reelegirse Daniel Ortega? Este sería un argumento. Efectivamente, ahí es donde nosotros decimos de que muchas veces estos son temas más que jurídicos, además de jurídicos, fundamentalmente políticos. Ya la comunidad internacional tiene demasiados argumentos para declararlo. No solo hubiese sido declararlo ilegítimo en el ejercicio del poder, sino ilegítimo de origen, porque él asume el poder, la presidencia de la República, alterando el orden constitucional, apelando a que reelegirse es también tener un derecho de igualdad respecto de otros ciudadanos, que fueron los argumentos en partes que él usó, ¿verdad? Entonces, en este sentido está más que claro. Por eso nosotros decimos de que aquí a quien tenemos que apelar es a los pueblos del mundo que apoyen al pueblo de Nicaragua, a cada canciller, a cada embajador ante la OEA, y las políticas de los estados que sean coherentes con que los derechos humanos son universales, que toda la comunidad internacional, y esto no tiene nada que ver con injerencia ni con violar la soberanía, porque la soberanía y la autodeterminación de los pueblos se basa primero en el ejercicio de derechos humanos antes que cualquier otro elemento. No, y es que además dentro de esto, de los convenios internacionales, habla de que cuando hay una violatoria de derechos humanos por parte de un Estado, no se habla de injerencia cuando un país quiera intervenir, porque los países también son responsables de la protección de estos países, de los derechos humanos de estas naciones. Solo estoy conectando la computadora, perdón. Tranquila. Hay un aspecto bastante interesante en esta parte porque precisamente tiene que ver con lo que usted mencionaba, la parte de solicitar que se reintegre nuevamente
o que más bien dejen entrar nuevamente a los organismos de derechos humanos en el país, y también que se aperture una investigación en cuanto a las violaciones de derechos humanos que ha sucedido en Nicaragua por parte del Estado de Nicaragua. ¿Habría alguna posibilidad de que puedan retornar, o que Daniel Ortega diga, sí, voy a permitir a los organismos de derechos humanos que una vez expulsé, a que puedan retornar a Nicaragua siempre y cuando yo voy a imponer mis condiciones, voy a imponer lo que yo quiera, y que se enmarque dentro de la ley de agentes extranjeros que hoy fue aprobada por la Asamblea Nacional, de la cuestionada Asamblea Nacional, con 70 votos a favor? Entonces, puede haber una excusa que diga, sí, te voy a dejar permitir, pero tengo una ley de agentes extranjeros y estas son mis regulaciones que yo voy a hacer. ¿Sería viable que los Estados americanos, la Organización de Estados Americanos y estos organismos accedan en un dado caso de que hay esta apertura, siguiendo con el lineamiento o con las regulaciones que quiera hacer Daniel Ortega? No, eso es inaudito porque en primer lugar, esta ley rompe una vez más con el orden constitucional y con el orden democrático, tal y como lo dice el comunicado de la Secretaría General de la OEA. Entonces, aquí, como decimos, la única manera de arrancarle voluntad política a un régimen que está aferrado al poder y que no lo va a dejar por sí solo es con una combinación de una oposición bien consolidada en una sola voz, con una estrategia clara de salida del régimen, y que al mismo tiempo esto vaya en paralelo con las presiones internacionales, pero presiones no de declaraciones, sino presiones que, como decíamos en la pregunta anterior, le quiten el oxígeno económico, político y militar, lo poco que todavía le queda. Porque es importante también, Ricardo, reconocer que el régimen está debilitado. Él está dando prácticamente, como decimos, manotadas de ahogado. Tristemente ha llevado al país a un colapso en su seguridad, a un colapso emocional. La economía está a punto, o sea, de caer en un caos. O sea, este es un régimen que solo se sostiene por la fuerza y por la presencia paramilitar y el respaldo de una policía sandinista. Fuera de eso, las encuestas son bien claras en decir de que con costo llega al 20%. Entonces, él va a buscar las 1001 maneras de seguir aferrado al poder, de manera que esa voluntad se tiene que arrancar. Y cuando decimos arrancar es que tenemos que profundizar la lucha cívica y política, pero probablemente de otra manera, en el sentido de que ya no hay que seguir exponiendo al pueblo como carne de cañón. No pueden ser Creo que tuvimos problemas con la señal de doña Aide. Creo que tuvimos problemas con la señal. Nosotros vamos a seguir mientras logramos a ver si se restablece la comunicación con doña Aide Castillo. Sí, precisamente es la solución, es la búsqueda de una solución a la crisis social, política y económica que vive Nicaragua desde hace 2 años con el estallido social de abril del año 2018. Daniel Ortega ha venido a imponer diferentes leyes a través de la cuestionada Asamblea Nacional, y una de estas leyes ha sido la ley de agentes extranjeros, ley que hoy fue aprobada a través de la cuestionada Asamblea Nacional, y es precisamente una ley que busca asfixiar asfixiar completamente a la oposición en Nicaragua, y también busca imponer la asfixia a los medios de comunicación. Muchísimas gracias a todas las personas. No pudimos restablecer comunicación. Vamos a esperar
a ver si doña Aide Castillo puede unirse nuevamente a esta transmisión en vivo ya para ir cerrando. Ya la tenemos ahí nuevamente. Ya la tenemos ahí nuevamente. Ya para culminar la entrevista, doña Aide Castillo, me gustaría hacerle una pregunta que está en sus manos, si le gustaría contestarla, y si no le gustaría contestarla, pues cerraríamos ya de una vez la entrevista. El COSEP haya, a través de su presidente Michael Healy, rogó prácticamente sentarse a dialogar con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ya sabemos cómo terminan los diálogos con Daniel Ortega. Es más oxígeno, es más tiempo. Hace un contrapeso al trabajo que se está realizando para declarar ilegítimo a Daniel Ortega este tipo de acciones que realiza la Cámara Empresarial. Sí, esto está bien ligado al tema, a la pregunta anterior. Cuando yo le decía de que tenemos que definir una estrategia que pueda arreciar la lucha cívica y pacífica sin exponer a la población y sin seguir exponiendo más a las víctimas y a la población más empobrecida, es que probablemente ya llegó el momento en que también el gran capital, el sector que rige la economía, pueda ser parte de un gran acuerdo nacional para entre todos continuar haciendo la presión. Si es necesario hacer una huelga de brazos caídos, si es necesario hacer un paro nacional, yo creo que el pueblo de Nicaragua prefiere hacer un sacrificio temporal que permitir que esta agonía se alargue, como el caso de Venezuela, que ya lleva más de 10 años. Y nosotros, desde Nicaragüenses en el Mundo y en el Exilio, estamos planteando la urgencia de que se haga en Nicaragua un gran acuerdo nacional de toditito los actores económicos, políticos, sociales, para ponerle fin a este régimen. Cada quien pronunciándose por su lado, cada quien opinando por su lado, y máxime con este tipo de actitudes, en realidad lo que estamos haciendo es que el país cada día se hunde más, y con el país nos vamos todos, porque no es que el régimen, por esta invitación que haga alguien del COSEP, lo va a eximir a ellos. Está comprobado que este régimen, por mantenerse en el poder, él va con todo y contra todo, solo que unos primero, otros después, a todos se les va a llegar su momento. Nosotros creo pues de que son declaraciones desafortunadas, mucho más en este momento que estamos tan cerca de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, donde necesitaríamos acuerparnos todos en una sola voz y no abrir para nada diálogos sectoriales, porque es el momento de necesidades realmente que tienen que ver con la libertad de toda Nicaragua, no de los privilegios de un solo sector. Agradecido con ustedes, doña Aide Castillo. Ella es defensora de derechos humanos y también miembro del movimiento Nicaragüenses en el Exilio. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo toda esta media hora donde abordamos diferentes temas muy importantes que tienen que ver con el contexto de la crisis de Nicaragua. Doña Aide, quiero decirle que Todo Noticias Digital tiene las puertas abiertas para usted y para poder platicar más sobre la situación en Nicaragua. Cómo no, muchísimas gracias, Ricardo, y tenemos toda la esperanza de que Nicaragua va a ser libre, que en la medida que estemos juntos, unidos y con un solo propósito, realmente lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Bueno, teníamos ahí declaraciones de doña Aide Castillo, defensora de derechos humanos. A ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado durante toda esta media hora de programación. Gracias a las personas que compartieron y que también estuvieron durante todo este tiempo con nosotros, sabiendo y conociendo sobre la crisis de derechos humanos y también sobre la posible resolución
que declare ilegítimo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, esto por las violaciones de derechos humanos y también por los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado en contra del pueblo de Nicaragua. Estuvo con ustedes Ricardo Somarriba. Nos vemos en otra entrevista para que hablemos del contexto.